Por ejemplo, vamos a centrarnos en esta zona de aquí, de la cartela, para ver alguna más. Podríamos seguir con la soldadura, seleccionando dos caras, incluso en este caso indicando que queremos soldar a ambos lados de las aristas respecto a la pieza seleccionada. Incluso podemos decirle que queremos que sea intermitente, dándole una separación y longitud. Podríamos decirle que queremos que la soldadura sea 20 milímetros con una separación de 10 entre ellos, y también que haga un zigzag para reforzar las zonas en función de la arista que estamos escogiendo. Aquí tendríamos nuestra nueva soldadura intermitente. Otra opción más sería la correspondiente a indicar, vamos a decir que a ambos lados, indicar una cierta distancia en la que podemos variar o bien gráficamente una longitud desde el inicio y una longitud total, o bien numéricamente indicar una distancia desde el vértice extremo y qué longitud del cordón queremos. Y aquí tendríamos el resultado final. En cuanto al plano, si abriésemos el plano correspondiente, contábamos anteriormente que podíamos hacer una tabla de soldaduras, que es un elemento nuevo correspondiente a esta tipología o a esta operación. Sería tan fácil como insertar una tabla correspondiente a esta tabla de soldaduras. Podríamos seleccionar una plantilla ya creada. En este caso tendríamos esta plantilla. Y al insertar la tabla veríamos que tenemos los diferentes tamaños que hemos utilizado, en este caso todos 5 milímetros, la tipología de soldadura, su longitud y la cantidad de soldaduras que hay de ese tipo. Incluso, como comentábamos antes, había una serie de características que podíamos asociar a las soldaduras, a los cordones, y podemos llamarlas y decir, por ejemplo, la masa por soldadura unidad, el coste o el tiempo. Antes estamos hablando de un cierto tiempo para estas soldaduras. Aquí tendríamos, según la tipología, el tiempo que nos llevaría realizar cada unidad de longitud, en este caso cada milímetro, que serían las unidades del modelo. Bien, por otro lado, en cuanto a la pieza soldada, en su lista de materiales tendríamos alguna novedad más, como por ejemplo poder arrastrar las filas y reordenar las filas entre ellas, sencillamente arrastrando, como la lista de materiales que veíamos o que teníamos en versiones anteriores, o incluso ordenar este listado, esta columna, ordenar ascendiendo, con lo que estamos ordenando por tipología o por el nombre, en este caso por la descripción, y reordenaría de forma automática los números de los componentes. En cuanto a la pieza soldada, aún tendríamos más novedades. Vamos a ir a un ensamblaje y lo veremos mucho mejor desde allí. Bien, en los ensamblajes nos encontrábamos con el problema o el inconveniente que no podemos hacer unas ciertas operaciones dentro del ensamblaje, por ejemplo, la preparación de redondeos o de chaflanes. Para el mismo, en la versión 2011 ya es posible tener esta operación, así que podemos poner chaflanes a una cierta magnitud. Podríamos poner chaflanes, como os decía, sobre una serie de aristas de las piezas. Es una operación de ensamblaje que nos dejaría hacer la preparación de estas entidades para proceder a la soldadura. En cuanto a la soldadura, tenemos la misma operación que hemos visto en la pieza soldada dentro del ensamblaje. Es la misma funcionalidad, la misma operación, las mismas condiciones. En este caso podemos decir que entre esta cara y esta cara, todo alrededor, hacer una de 5 milímetros. Incluso podríamos decirle, de una forma mucho más sencilla, utilizar a través de este icono, desde la selección inteligente, buscar de manera gráfica las intersecciones de aquellas caras que queremos soldar. Buscaría esta intersección, vamos a decir todo alrededor, y de una manera gráfica y muy sencilla poder seleccionar todas aquellas entidades en las que queremos aplicar soldaduras. Digamos que son bastantes, y aquí apareceríamos con todas las soldaduras creadas de esta manera tan sencilla. El resto del procedimiento sería igual que hemos visto en la pieza soldada. En la lista de materiales también, o en el plano de dibujo, podríamos sacar también la tabla de soldaduras para los conjuntos, cosa que mejora bastante las posibilidades, las capacidades anteriores que tendríamos. Bien. Cambiaríamos de tema en este caso. Vamos a ver las posibilidades que tenemos en los dibujos. Aquí tenemos un caso bastante sencillo, pero
bastante entendedor de lo que vamos a conseguir en esta versión con los dibujos. Bien, una de las posibilidades es importar elementos del modelo. Queríamos traer todo. Y atención, porque si tenemos que activar esta casilla, utilizar colocación de cotas en croquis, nos colocará las cotas en la forma en que han estado dispuestas. Es decir, cuando aceptemos, insertará todas las cotas, pero de la manera que se han creado en el croquis. Esta es una posibilidad que de todas formas podemos variar. Podemos seleccionar las cotas y tenemos un icono que me permite la ordenación de las mismas. Pero, si vamos un paso atrás y volvemos a hacer lo mismo, pero considerando que no queremos utilizar esta opción, a la hora de insertar las cotas ya nos las colocará directamente en una posición ordenada, evitando otro paso. De todas formas, siempre podremos volver a esa orden, ir a las cotas y aquí jugar con una serie de condicionantes. Por ejemplo, variar el texto y alinearlo todo a la derecha, cambiar la separación entre las diversas cotas, desplazar, tocar tolerancias, etcétera. Para las tolerancias podríamos centrarnos en estas cotas de aquí, podríamos seleccionar todas, indicarle que queremos un tipo de tolerancia determinado, volveríamos a ordenar, volveríamos a ajustar de una manera muy sencilla. Incluso podríamos recolocar cotas o insertarlas en medio de las otras cotas. Como veis, esta es un icono que ya aparecía en versiones anteriores, pero que me permite la inserción de estas mismas cotas y reposiciona el resto en función de la que colocamos. Si por cualquier razón reordenamos o descolocamos todo esto y lo ponemos de una forma bastante más fea, siempre podemos volver a seleccionar estas entidades y decir que queremos ordenar y ajustar de una manera automática. Otra novedad en los dibujos, que esta ya lo podemos hacer antes, pero siguiendo más pasos que ahora, es variar la posición o la vista de una vista en 3D. Con el girar, hasta ahora tendríamos que girar, crearnos una vista personalizada y llamarla. En la versión 2011 ya solo basta con reposicionar esta vista, aceptar y sin hacer nada más esta vista queda en la posición que a nosotros nos gustaría. En cuanto a la tabla de taladros, también ha habido mejoras. Podemos insertar una de este tipo. Buscaremos un origen y seleccionaremos las caras. Será esta cara y esta cara en la que queremos ver los correspondientes taladros. Perdón. Ok, aceptamos y ahora aparece la tabla con todos los taladros, como podéis ver en pantalla. Vamos a dejar, esta tabla es bastante grande, podríamos agrupar por tipología, cosa que ya teníamos antes. Combinando rótulos iguales, combinando tamaños iguales, etcétera, etcétera. Bien, en esta ocasión tenemos la posibilidad de eliminar líneas de esta tabla, eliminar filas, incluso de eliminar algunas de las entradas. Por ejemplo, quiero eliminar todas estas. Perdón. Querría eliminar las filas, eliminar una fila y tengo la posibilidad de reordenar todo el código cambiar la numeración de todas las etiquetas para que me reordene estos códigos teniendo en cuenta que he eliminado alguno de los agujeros que había en la lista. Por lo tanto, el índice no aparecerá y tengo muchas más posibilidades de controlar los agujeros que quiero mecanizar en base a una selección previa. Bien, todo esto es en cuanto a dibujos y vamos a pasar al siguiente paso.